mi reverencia. Haribol, Hare Krishna Prabhu. Qué gusto verlo de vuelta. Edric está quieto ahí, se asomó también. Haribol. Hariba. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhu. Mi reverencia. Un abrazo, reverencia, Prabhu. Igualmente, Haribol. Antes que empecemos, me gustaría hacer una mención de una situación que le pasó a un devoto que todos conocemos, que es Vedavidya, que es un gran devoto con el Harinama. Le robaron el acordeón y la bicicleta que él se movía dentro de Buenos Aires, desde su casa hacia todos los lugares. Y hay una cuenta bancaria que está a disposición de todos para poder colaborar, si así lo desean, con la compra de este armonio, acordeón, que sale muy cara, están arriba de 34.000 pesos. Es un Lakshmi, hay que llegar a ese dinero. No sé si vos tenés a mano si tiene a mano el número de cuenta, o si no después ya lo ponemos para que los que deseen contribuir con este hermano espiritual para poder tener nuevamente la acordeón, que es la forma de predicar que tiene, que no solamente está en Buenos Aires, sino que él ha recorrido ya el hemisferio, ha ido por todos lados, hasta México, hasta España, India, ha hecho por todos lados Harinam. Así que, por favor, los que puedan y quieran, ¿no?, colaborar con este devoto, lo pueden hacer. Nos pueden contactar a nosotros, a Baladeva también tiene el contacto, o si no, directamente a él. Hay diferentes medios como para poder aportar. Eso es lo que quería decir. Bueno, muchas gracias. Ahora lo dejamos a Baladeva. Sí, en realidad, hablando un poquito más de lo que sucedió con Vedavidya, me parece por ahí es una buena oportunidad para mostrar un trabajo en equipo. Porque inclusive no hace falta tampoco que uno diga, oh, no, es mucho Lakshmi, no tengo para donar. Cualquier ayuda que uno pueda dar, o sea, es importante porque un poquito de entre muchos suma mucho, ¿no? Y bueno, ayudar a este devoto que está haciendo, a mí me parece uno de los servicios más importantes en Argentina, ¿no? Aunque él lo hace siempre de una manera muy humilde, muy desapegada, es que sale a dar los santos nombres a la calle con otro grupo de devotos, ¿no? Y creo que sobre todo aquellos que somos hermanos espirituales de él, podemos colaborar con ese servicio y sumarnos no solamente un puntito espiritual también, sino que demostrar, ¿no?, que entre todos podemos hacer grandes cosas. Es una oportunidad para llegar a esa realización, de que el trabajo en equipo, en conjunto, como Guru Maharaj siempre dice, que los palitos chinos todos juntos son difíciles de quebrar, ¿no?, pero que un palito se puede quebrar fácilmente, y creo que este servicio que hace Vedavidya es muy importante, y bueno, yo por lo menos me siento como inspirado a ayudarlo. De hecho ya yo le mandé una donación, y esperamos, bueno, poder lograr el monto que se necesita, y por qué no también ayudarlo con su bicicleta para que se pueda trasladar. Así que bueno, eso es. Gracias por hacernos recordar esto, Nirupal Prabhuji. Ahora entonces vamos a entrar de lleno a la charla de hoy, que no pretende ser una charla a nivel a lo que estamos acostumbrados como devotos. Siempre estamos acostumbrados, bueno, a la charla filosófica consciente de Krishna, y en este caso es una charla que yo doy hace muchos años y normalmente está dirigida, es muy importante tener esto en cuenta al empezar la charla, que es una charla que está dirigida a los centros de yoga, ¿no?, a las personas, no solamente a los centros de yoga que practican Hatha Yoga, sino a aquellos centros de yoga o grupos, ¿no?, por decirlo de alguna manera, trascendentalistas, que cantan mantras, ¿no? Muchas veces he tenido la experiencia de encontrar gente que me dice, sí, yo también canto mantras, y cuando yo les pregunto qué mantra cantan y cuál es el propósito de lo que cantan, no tienen ni idea.
O sea, de repente esa suerte de impersonalismo que hay normalmente en estos ambientes, de que todo es lo mismo, tiende a que la gente dice, sí, este es un mantra de la India, es un mantra védico, y lo cantan y no tienen ni idea qué están cantando. Y el mantra, ¿no?, tiene muchas particularidades muy interesantes, pero básicamente una de las cosas más importantes que tiene es que el mantra es un yantra o una máquina sutil en la que nosotros colocamos nuestro ser y nos dirigimos a algún lado, ¿no? Entonces, tenemos experiencia de conocer gente que canta mantras y, no sé, adora a Shiva, como nos pasó una vez en el templo de Mendoza hace muchos años. Le cuento una pequeña anécdota así como para empezar y entender el sentido de esta charla. Hace muchos años en el templo de Mendoza nos habían donado un radiograbador con cassette en esa época, que iba y venía permanente, ¿no? O sea, llegaba al final y volvía a arrancar. O sea, iba de un lado y del otro. Y resulta que los devotos estaban todo el día poniendo cassette, ¿no? Con música mientras hacían servicio. Y una época, durante una semana, sucedió que en la noche el templo se llenó de fantasmas. Todos los devotos estaban perturbados y me llamaban por teléfono a casa y me decían, Prabhu, no podemos dormir, se sienten ruidos en las paredes, se sienten cosas raras, los devotos estaban re asustados. Y realmente no era que estaban exagerando, porque eran devotos serios, no eran devotos que uno dice, vaya a saber qué vuelo tiene, que se imagina cosas, ¿no? Bueno, cuestión es que yo le dije, bueno, canten en Nishinja Pranam. Me dice, sí, lo cantamos, me dice, pero al rato vuelve a haber problemas, no podemos dormir. Bueno, entonces un día, 2 o 3 días después de que sucedió esto, que los devotos no podían dormir, yo también una noche sentía ruidos. Dije, bueno, llegué al templo y escuché que en el radiograbador estaban escuchando un mantra permanentemente, 24 horas al día, adorando al señor Shiva como Bhutarash, ¿no?, o el rey de los fantasmas. Entonces, dije, bueno, acá está el asunto, ¿no? Acá está el tema, ¿no? Acá está el problema. Cuestión es que, bueno, obviamente, le dije, bueno, ustedes no... En esa época los devotos decían, es algo hindú, lo ponemos y lo cantamos, ¿no? Y así fue que, bueno, sucedieron este tipo de cosas, que, bueno, pueden creerlo o no, todos creo que siendo devotos tenemos experiencia de alguna vez haber sido atacados por fantasmas mientras dormimos. Y esa fue una experiencia que tuve con la cual dije, qué importante es, no solo para los devotos, sino para gente que aún tiene menos conocimiento, entender que cuando el sonido, ¿no?, es tan poderoso que inclusive nosotros no podemos percibir a veces el poder que tiene el sonido, ¿no? Y en este caso, esta charla es una charla dirigida, no muy filosóficamente profunda en términos de análisis teológico Vaishnava, pero sí es una charla dirigida a grupos de yoga o a grupos de gente que canta mantras, para explicar, ¿no?, el poder que los mantras tienen, y sobre todo explicar el origen de la creación a partir del sonido, y cómo a través del sonido o por intermediación sonora uno puede volver al origen, ¿no? Por eso es que yo cierro esta charla con significado de Prabhupada, en el que explica, ¿no?, el poder del Mahamantra Hare Krishna y las declaraciones que dan los Vedas acerca del canto del santo nombre del Señor. Así que bueno, es una charla un poco atípica, pero aspiro a que les sirva a ustedes como predicadores de material para poder a veces, ¿no?, o eventualmente predicar a personas o grupos de personas que cantan mantras sin mucho conocimiento acerca de lo que hacen, ¿eh? Así que bueno, quiero dejar sentadas las bases de cuál es la intención de esta charla. Y entonces, para poder empezar a entender el poder del mantra, empezamos con este PowerPoint, o esta serie de slides. No sé si todos ahora están viendo en pantalla la diapositiva que dice todo el sonido, ¿verdad? Sí. Ok, gracias. Bueno, así se llama la charla. Vamos a empezar a pasar los slides. A ver, tengo que tocar acá. Y ahora sí. Ok. Bueno, lo primero que hago yo, para obviamente tener una visión no sectaria, por decirlo de alguna manera,
es la visión de distintas tradiciones religiosas acerca de la creación del universo por intermediación del sonido, ¿no? O con el sonido como principio, y vamos a mostrar algunas frases de distintas escrituras. Una de las más conocidas es la frase del Antiguo Testamento, del pasajes bíblicos, creo, Nuevo Testamento, porque Juan, en el que dice: en el principio era el verbo, ¿no? Cuando se refiere al verbo, se refiere al sonido. En el principio el verbo era el verbo, o sea, el sonido, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este es el principio, este era en el principio con Dios, y todas las cosas por él fueron hechas, o sea, por el sonido. En este caso, si nos remitimos, como vamos a ver adelante, el sonido original de la creación, a través del entendimiento védico, es el pranava omkar, ¿no? O la sílaba om, que, de acuerdo a lo que entendemos, no es distinto del Señor en su totalidad. Claro que hay una diferencia entre el om o el aum, A-U-M, que forma el pranava omkar, y el Hare Krishna Mahamantra, ¿no? Prabhupada explicó de una manera muy bonita, en algún significado, no recuerdo bien ahora, que nosotros cuando cantamos Hare Krishna, estamos entrando en la profundidad del Om y en la relación que hay en las tres letras que conforman la sílaba Om, A, U, M, la cual A representa Krishna, que es el principio de todo, la U representa Srimati Radharani, o su energía espiritual, y la M representa la creación total, ¿no? Así que cuando nosotros pronunciamos Om, Prabhupada decía, es una forma un poco impersonal de dirigirse al Señor, pero ese verbo es Dios, ¿no? Como lo mencionan las mismas escrituras, y como todos sabemos, ¿no? Que la sílaba Om no es distinta del Señor Supremo. La diferencia es que cuando nosotros cantamos el Mahamantra de Krishna, no solamente lo nombramos a ese Señor en su aspecto personal o en su aspecto íntimo como Krishna, el disfrutador supremo, sino que también nos metemos o nos sumergimos en la relación que hay entre la A, la U y la M, ¿no? Entre Krishna y Radharani. Bueno, por eso cuando cantamos Hare Krishna no solamente estamos hablando de las personas, sino de la relación afectiva que existe entre esas personas. Esa es la diferencia entre cantar el Om y cantar el Mahamantra de Krishna. Entonces, en el propio Génesis 1.3 tenemos: y Dios dijo que se haga la luz, fiat lux, fue el verbo en griego, que teóricamente pronunció el Señor, y la luz se hizo, ¿no? O sea que el Creador pronuncia el nombre y así crea la luz, ¿no? Hágase la luz, ¿no? Pronuncia el nombre y de eso se produce, con el sonido, se produce el elemento. De manera similar, el dios Tot en el antiguo Egipto pronunciaba el nombre de un objeto y hacía que éste existiese. Los aborígenes de Australia, cuyos relatos sobre la creación se remontan a casi 150.000 años, dicen que sus ancestros totémicos vagabundearon por el continente durante el tiempo de los sueños. Podemos analogarlo con el Yoga Nidra, ¿no? La etapa en la que el Señor está soñando y creando los universos. Cantando el nombre de todo lo que encontraban a su paso, pájaros, animales, plantas, rocas, y así por medio del canto crearon el mundo. Acá se refiere a que había una creación sutil, ¿no? Y para dar proceso a la creación burda o a la manifestación material, lo que hicieron fue que eso se produjera a través del sonido. A ver, otras tradiciones, dice, la leyenda de los indios Hopi de Norteamérica, hablan de la mujer araña que cantaba la canción de la creación a las formas inanimadas de la tierra y les daba vida. Y en esto hay una analogía también con un significado del Bhagavatam, ya la vamos a ver. Y en el Popol Vuh de la tradición maya, los primeros hombres reales reciben la vida del poder único de la voz, o del sonido. Los antiguos textos Vedas, y esto es lo que nos compete a nosotros, de la India, afirman, y al principio fue Brahma, con quien estaba la palabra, y fue el sonido, mantra, Om, el medio por el cual se creó el universo. O
Entonces, muy similar o muy análogo a la descripción de San Juan en la teología cristiana, ¿verdad? Al principio el verbo, fue el verbo. Bueno, acá está la comparación con la araña, ¿no? Del Popol Vuh. Dice, así como la araña crea muy fácilmente la red de su telaraña y manifiesta su poder de crear sin ser vencida por nadie más, así también tú mismo, empleando tu energía autosuficiente, creas sin la ayuda de nadie más. Esta es se está refiriendo a Brahma, ¿no? En el Srimad Bhagavatam, canto 2, 5.5. Significado de Prabhupada, en la última parte de lo que nos interesa, lo leemos todo, dice, el sol es el mejor ejemplo de autosuficiencia. El sol no requiere que ningún otro cuerpo lo ilumine, por el contrario, el sol es quien ayuda a todos los demás agentes iluminadores, pues ningún otro agente iluminador queda resaltante en presencia del sol. Narada dijo que la posición de Brahma, ¿no?, se asemejaba a la autosuficiencia de la araña, que crea su propio campo de actividades sin la ayuda de nadie más, mediante el empleo de su propia y energética creación de saliva. O sea, como la araña, de su propia ser, sale la saliva con la que teje la telaraña, ¿no? De la misma manera se analoga aquí la creación del universo, en que el señor Brahma, el creador secundario del universo, crea, ¿no?, todas las formas. Y también hay un pasaje en el Bhagavatam que ustedes los pueden leer, en el que el señor Brahma humildemente reconoce que lo único que hace es dar creación burda o creación material a la creación espiritual que ya ha sido o es eterna y es creada o eternamente está manifestada por el Señor Krishna. Bueno, acá algunos datos interesantes de grandes científicos, revolucionarios científicos, padres de muchos inventos como la bomba atómica y todo esto, que en realidad tienen su origen en los Vedas también. En este caso es Nikola Tesla, del cual hasta hoy día los científicos modernos no quieren dar a conocer sus descubrimientos, son como están ocultos, porque revolucionaría el mundo del abastecimiento energético, por ejemplo, en el mundo, y perderían mucho dinero las grandes empresas que controlan la energía, ¿no? Pero Nikola Tesla fue una persona que pudo, bueno, prácticamente es el inventor de la corriente eléctrica y su uso domiciliario, y de hecho él hizo experimentos en el que solamente por el sonido o por el magnetismo generaba energía para autoabastecer a cualquier persona que lo necesitara. Él explicaba, o tiene experimentos de teorías que explican que la energía está presente inclusive en el éter, ¿no? Entonces que se puede sacar energía de ahí sin necesidad de hacer todos los desastres atómicos y nucleares que hacen para generar energía. Entonces él dijo, si quieres encontrar los secretos del universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. Vibración, o sea, sonido. Frecuencia y vibración, hablamos de eso. Y bueno, aquí definitivamente Einstein hace una declaración increíble, dice, lo que hemos llamado materia es energía, cuya vibración ha sido tan baja como para ser perceptible a los sentidos. No existe materia. En realidad, lo que existe es sonido. Y ahora vamos a ir explicando este entendimiento científico a la luz del entendimiento védico. De hecho, hoy en día, estas frases o estos descubrimientos de los físicos, de estos genios, ¿no?, de la lógica, ¿no?, de la nyaya, llegan a la teoría de cuerdas, ¿no?, que vamos a explicar enseguida más o menos de qué se trata. La teoría de cuerdas sostiene que en realidad no hay tal cosa como materia, o digamos la parte más diminuta de la materia, ¿no?, la parte infinitesimal de la materia, o la sustancia más mínima de la materia, en realidad no es materia, sino que es vibración. Entonces ahora vamos a seguir explicando eso. Todo esto como para hacer una base de lo que significa un mantra o un sonido, ¿verdad? Bueno, acá lo vemos al señor Brahma, meditando y creando a través del sonido, ¿no?, el universo material. Vamos a leer ahora unos pasajes del Srimad Bhagavatam,
A lo mejor son un poco, digamos, intelectualmente difíciles de entender porque hay conceptos muy abstractos, pero digamos es la base donde está, de donde vamos a sacar el material para poder hacer la charla, por lo menos del aspecto de la creación material de los 5 elementos principales. Entonces no sé si alguien quiere leer, ¿alguien puede leer ahí? Hare Krishna, sí, leo yo. Texto 22. Después de la No. encarnación. Srimad Bhagavatam, canto 2, capítulo 5, texto 22. Bien, dale. Sí, perdón. Después de la encarnación del primer Purusha, Narnavashai Vishnu, aparece el Mahatattva a los principios de la creación material y luego se manifiesta el tiempo, y en el transcurso del tiempo aparecen las 3 cualidades. Naturaleza significa las 3 apariciones cualitativas. Ellas se transforman en actividades. ¿Sigo leyendo? Bueno, punto. Pausa ahí. Sí, una pausa. Acá está nombrado el señor Karanasaya Vishnu, Karanarna Vasai Vishnu, y en este caso es Karanarna Vasai Vishnu. Siempre hablamos del mismo señor, ¿no? Se lo menciona de distintas maneras al Purusha. Tiene varios nombres, pero siempre es el mismo. Ok. Sí, seguí. ¿Sigo? Sí. Bueno, texto 23. El Mahatattva causa las actividades materiales al ser agitado. Al principio hay una transformación de las modalidades de la bondad y la pasión, y luego, debido a la modalidad de la ignorancia, la materia, su conocimiento y las diferentes actividades del conocimiento material empiezan a actuar. Empiezan a actuar, sí, correcto. Esto para más o menos entenderlo de una manera muy simple, no es exactamente así, pero para entenderlo más o menos de una manera abstracta, el Mahatattva es, digamos, la porción de la creación entera, ¿no? Que está predominada por el ego falso y que dice en un momento, por voluntad del Señor, ¿no? En este caso recuerden que son 3 Purusha, Mahapurusha, Karanarna-sai Vishnu, Garbhodaka-sai Vishnu y Kshirodaka-sai Vishnu. En este caso, por voluntad del Señor, ese Mahatattva empieza a, acá dice, se agita. ¿Qué significa eso? Que se empieza a mover. Al empezarse a mover significa que empieza a emitir sonido, ¿no? Porque el sonido, en realidad, es energía en movimiento, expande y vibra, y automáticamente, por más baja que sea la frecuencia, ya hay un sonido que se está manifestando, ¿no? Ok, entonces cuando hablamos de Mahatattva o hablamos de Brahman como sustancia base de la creación del universo, hablamos de una sustancia primigenia que va a empezar a vibrar de distintas maneras para dar distintas formas y manifestaciones en términos de color, sabor, aroma, ¿no? A toda la creación material. ¿Ok? Sí, ahora entonces seguimos. Siga leyendo, Prabhu. Hare Krishna. Sí, ahí leo. Perdón. Sí. 24. El ego materialista egocéntrico, siendo así transformado en 3 aspectos, se vuelve conocido como las modalidades de la bondad, la pasión y la ignorancia en 3 divisiones, a saber, los poderes que producen materia, el conocimiento de las creaciones materiales y la inteligencia que guía esas actividades materiales. Narada, tú eres lo bastante competente como para comprender esto. Texto 25. De la oscuridad del ego falso se genera el primero de los 5 elementos, es decir, el cielo, su forma sutil es la cualidad del sonido, tal como el observador se encuentra en relación con lo observado. Ok, entonces acá está diciendo muy claramente, después de que por esa agitación del Mahatattva o por ese movimiento del Mahatattva se producen inicialmente la Rayo Guna, Tamo Guna, ¿no?
Sato Aguna, la modalidad de la pasión, la bondad y la ignorancia, dice, de la oscuridad del ego falso o del Maha Tattva, en el cual está, digamos, en ilusión, porque es la energía que va a dar proceso a la creación material o a la ilusión material bajo la influencia de la modalidad de la ignorancia, ¿no? Se genera el primero de los 5 elementos. Y de acá en adelante es donde yo quiero hacer hincapié para mostrar el sonido, cómo el sonido modifica al universo material y cómo, obviamente, a través del sonido se puede afectar la materia, no solamente la materia, sino el espíritu, ¿no? Entonces, dice, de la oscuridad del ego falso se genera el primero de los 5 elementos, es decir, el cielo. Su forma sutil es la cualidad del sonido, tal como el observador se encuentra en relación con lo observado. Acá, permíteme que sigo leyendo yo. Entonces dice, debido a que el cielo se transforma, primero se genera el sonido, el cielo, el sonido, digamos que el cielo está hablando del éter. ¿Y qué cualidad tiene el éter? Tiene la cualidad del sonido. O sea, por el éter se transmite el sonido. ¿Bien? ¿Y cómo se percibe el sonido? A través del oído. O sea, el sonido no se lo puede ver, no se lo puede oler, no se lo puede saborear, no se lo puede tocar. ¿Ok? Entonces dice, al transformarse el cielo, se genera, o del cielo, o del sonido, se genera el aire, con la cualidad del tacto, por una sucesión de lo anterior. El aire también queda lleno de sonido y de los principios básicos de la duración de la vida, la percepción de los sentidos, el poder mental y la fuerza corporal. Cuando el aire se transforma en el transcurso del tiempo y con las acciones de la naturaleza se genera el fuego, y este adquiere forma con el sentido del tacto y con el sonido. Vamos a hacer pausa ahí. Entonces dice, sacando todo y haciéndolo de una manera resumida, del sonido, ¿no? Y el cielo se transforma o vibra, esa sustancia vibra en una manera más lenta. Supónganse una vibración muy, muy, muy alta en frecuencia, ¿no? Que empieza a disminuir de velocidad, y la materia, cuando disminuye esa velocidad, se transforma y se produce otro elemento. Entonces, a partir del sonido, se transforma y se produce el aire. Lo voy a explicar así para que después no entiendan el verso que vamos a leer. Vamos a terminar de leer. Del aire vuelve a vibrar más denso, y del aire, ¿no?, se produce el fuego. Del fuego se produce el agua, y del agua la tierra. Entonces, lo primero, el sonido, que se percibe con el oído, se transforma al aire, que se puede percibir con el oído, y tiene la sensación del tacto, pero no se lo puede saborear ni se lo puede oler. Del aire se produce el fuego, el cual le incorpora el sentido de la vista. Al fuego se lo puede ver, se lo puede escuchar, y se lo puede tocar. Del fuego se produce el agua, al cual se le agrega la cualidad del sabor, y del agua, por fin, y el último de los elementos más burdos, se produce la tierra, que tiene todos los otros sentidos. A la tierra se le agrega la cualidad del olfato, a la tierra se la puede oler, se la puede saborear, se la puede escuchar, ya le voy a explicar cómo, se la puede ver, se la puede percibir. Por ejemplo, de la tierra surgen todos los elementos de la creación, ¿no? Uno pone una semilla, por ejemplo, en la tierra, y de la tierra se transforma, se produce una planta que puede tener todos los colores, los sabores, los aromas, ¿no? Las frutas y sus sabores, las flores y sus aromas. Entonces podemos ver que dentro del elemento tierra prácticamente se encuentran todos los demás sentidos. No sé si hasta ahí se entiende. Vamos a terminar de leer el verso y voy a parar para hacer preguntas. Como el fuego también se transforma, acá va a explicar el Bhagavatam lo que acabo de explicar con mis propias palabras. Hay una manifestación de agua, llena de jugo y sabor. Al igual que antes, también tiene forma y tacto. También está llena de sonido. Y el agua, siendo la transformación de toda variedad de cosas que se encuentran en la tierra, aparece olorosa. Al igual que antes, se llena de jugo
tacto, sonido, forma, respectivamente en sentido cualitativo. No sé si se entendió hasta ahí. Vamos a pasar toda esta parte porque es bastante filosófico y no es necesario al punto al que quiero llegar. Entonces, para resumir, primero el sonido. Y ese sonido que hace vibrar el Brahman o la sustancia primigenia, hace que ese Brahman o esa sustancia primigenia, que es fundamento de todo, se manifieste en distintos grados de frecuencia, por lo cual es percibido de distintas maneras y con los distintos sentidos por el ser humano en el mundo material. Ahí explicamos de una manera mística y científica cómo en el Bhagavatam se describe la creación material del universo. Entonces, ¿qué tópicos voy a mencionar en esta charla? En realidad es un, ¿cómo puedo decir? Es un campo de conocimiento que puede ser muy, muy, muy grande, difícil de abarcar, ¿no? Pero vamos a tocar algunos puntos para conceptualizar este asunto del poder del sonido o del mantra. Entonces, por ejemplo, voy a dar un ejemplo de la rueda de velocidad en incremento. ¿Qué significa esto? Es un ejemplo para entender. Es un ejemplo para entender qué sucede si yo, por ejemplo, ¿ustedes me están viendo ahí en la pantalla? ¿Ahora? Ok. Supongan que yo agarro una rueda, ¿no? Y a esa rueda, ustedes imagínense que va a ir incrementando su velocidad gradualmente de 0 a infinito. ¿Ok? Si yo empiezo a hacer girar esa rueda, llega un momento, ustedes van como pasa por ejemplo con la turbina de un avión, empieza a emitir un sonido, ¿verdad? Y de acuerdo a las vueltas que está dando, a la velocidad con la que está girando, o sea, a la frecuencia que está emitiendo, se empieza a percibir un sonido de más grave a más sutil, ¿verdad? A más finito, más finito. De lo que nosotros percibimos de la gravedad para abajo también hay una frecuencia, pero no es perceptible por el pabellón auditivo. O sea, el oído humano tiene un rango de frecuencias por abajo y por arriba que no puede escuchar. Pero digamos que la turbina empieza a girar y empieza a emitir un sonido que es perceptible para nuestro oído, y llega un momento en que el sonido se hace tan agudo que ya no lo percibimos. ¿Ok? Pero la rueda sigue girando, sigue incrementando su velocidad. Y se explica que en un momento, voy a ver si encuentro un gráfico por acá, se explica que en un momento esa rueda empieza a emitir colores. Y empieza a emitir, por ejemplo, todo lo que son los colores del arco iris, los rayos gamma, los rayos delta, los rayos ultravioleta, ¿no? Que son de color precisamente, verde, azul, violeta. A ver si tengo una imagen por acá. Sí, acá tengo. Voy a volver a compartir pantalla. Voy a estar tratando de compartir pantalla y sacando la pantalla varias veces, ¿no? Acá, por ejemplo, están viendo el rango del espectro visible para el ojo humano. Y fíjense que todo esto estamos hablando en términos de frecuencia, o de sonido, de vibración. En medida que aumenta la vibración, o la velocidad de esa rueda que está girando, empieza a emitir todo este rango de frecuencias, de colores. Por supuesto que también llega un momento en que la rueda, como nos ha pasado cuando vemos los rayos de la bicicleta, desaparece de la vista, porque ya no la podemos ver. Vibra a tal velocidad que no la podemos percibir. Y se vuelve invisible. Supónganse que eso sigue avanzando en un plano más sutil, y se explica que ese plano ya pasa al plano sutil de la mente, la inteligencia, el ego, y en última instancia llegará al plano espiritual en un sentido, ¿no? Entonces, como para tengamos una idea de que la vibración manifiesta no solamente los sonidos, sino los colores. Entonces, cuando nosotros vemos una pared o algo pintado de un color, ese color está vibrando, o es energía que está vibrando en una cierta frecuencia, o sea que hay un sonido ahí, que nosotros lo percibimos en la forma de colores. Pero
es interesante también conocer que hay personas que tienen lo que se llama sinestesia y perciben la música de color. O sea, por ejemplo, acá voy a volver a compartir pantalla. Hay personas que perciben la música de esta manera. O sea, el sonido, ¿no? Ellas lo perciben de distintos colores. Cuando ellos escuchan la música, no solamente escuchan el sonido, sino que ven colores. Eso se llama sinestesia. Es una habilidad que tienen muy pocas personas, inclusive para la ciencia es considerado como un trastorno o algo así, ¿no? Pero obviamente es una gran virtud, poder percibir los colores de los sonidos. ¿Qué quiere decir eso? Que en el sonido está implícito el color también. Entonces, por ejemplo, acá ven este cuadro, la C es Do, la G es Sol, la D es Re, creo que era, no me acuerdo. No me acuerdo la escala americana que se llama, ¿no? A es La, E es Mi, B es Si, esto es Sol y Fa, Re, ¿no? Bueno, esos son los colores que perciben estas personas que tienen lo que se llama sinestesia. De hecho, hay cuadros de personas sinestésicas que son artistas y pintan en el cuadro, por ejemplo, cómo perciben una sinfonía de Beethoven. Ok. Entonces, hay un libro muy antiguo que es adjudicado a los egipcios y a Hermes Trismegisto, que se llama el Kybalión, y que también dice que todo vibra, todo está en movimiento, y nada se encuentra en reposo, ¿no? Que el universo, así como lo percibimos, es sustancia en movimiento, o energía en movimiento, como nos explicó Einstein. Es muy interesante ese libro, son 7 leyes herméticas que explican de una manera matemática el funcionamiento del universo. Una de las 7 leyes herméticas es esta. Vuelvo a decir que esta charla no es necesariamente una charla dirigida a un público Vaishnava, sino que es una charla para gente que canta mantras y que, ¿no? Por eso agrego muchas información de otros libros, otras literaturas. Bueno, el principio de la vibración atómica, ¿no? Ustedes, para los que se acuerdan cuando estudiaron química, ¿no? Se van a acordar que la tabla periódica, bueno, esta se ve horrible, yo pensé que se iba a ver mejor. La tabla periódica tiene lo que se llama un número atómico, ¿no? Cada uno de estos que son los elementos que se han descubierto, ¿no? En la naturaleza, tiene lo que se llama el número atómico. ¿Y qué es ese número atómico? Ese número atómico, de acuerdo a la teoría que ellos promulgan, porque en realidad, como les dije, los científicos no han logrado descubrir qué es materia, si la materia es sustancia o es sonido o es energía, como nos dijo Einstein. Einstein dice que no, que es energía en movimiento, ¿no? Entonces el número atómico, que es, cuando ustedes ven ¿no? Por ejemplo, acá el litio, tiene estos numeritos que están acá en la tabla periódica, y el número atómico, significa la cantidad de electrones que giran alrededor del protón. O básicamente lo que podemos decir con esto es que todos los elementos de la tabla periódica son una sustancia base, ¿no? Que tiene distinta cantidad de electrones girando alrededor. Eso es lo que supone lo que es un átomo de ellos. Pero básicamente, cuando hablamos del número de electrones y hablamos de que esos electrones giran alrededor del protón, estamos hablando de vibración. Por eso hasta el día de hoy, vuelvo a decir, se confunde y no se sabe a ciencia cierta, la ciencia no sabe si la materia en su más mínima porción es materia o es energía vibrando. Y de ahí surge la teoría de las cuerdas, ¿no? De las cuales hay un científico argentino que ha sido galardonado por la ciencia mundial por una teoría sobre la teoría de cuerdas. No acuerdo su nombre ahora. Bien, vamos a seguir entonces con algunos conceptos para seguir entendiendo este asunto del sonido. Bueno, correspondencia entre colores y sonidos. Ahí estábamos hablando recién de la sinestesia, ¿no? Esta gente que tiene la capacidad de ver los colores, qué color tienen los sonidos, ¿no? Básicamente es así. ¿Y por qué no? ¿Qué sonido tiene el color?
los sentidos en el sonido. Bueno, esto es algo interesante, nosotros podemos tener experiencia de esto. Muchas veces hemos escuchado decir, o mismo nosotros hemos dicho, ¡ay, qué voz dulce que tiene! ¿No? ¿No? Alguna vez han expresado, ¡ay, qué lindo que canta, qué voz dulce que tiene! ¿No? Y cómo uno puede decir, ¿cómo va a tener una cualidad gustativa, o sea, la dulzura, en el sonido? O qué voz suave, ¿no? Estamos diciendo que tiene cualidad del tacto, el sonido, ¿no? Entonces, en este sentido, nosotros podemos empezar también a entender y descubrir que en el sonido trascendental, y esto en realidad era parte del final de la charla, pero lo vamos a decir ahora, podemos descubrir todas las cualidades del Señor Supremo, su dulzura, sus pasatiempos, sus características, sus cualidades, todo está en el santo nombre, ¿no? Así como nosotros percibimos en un sonido cosas que no tienen nada que ver con el sonido, como la dulzura, la suavidad o lo que sea, ¿no? De la misma manera, en el santo nombre del Señor están incluidas todas las cualidades. Obviamente esto ya en un vuelo espiritual y trascendental. Bueno, el sonido directamente transforma la materia, ¿no? Así como vimos, ¿no? Que hay las sustancias básicas de los elementos materiales, que son electrones girando alrededor de un protón en cierta velocidad y que de acuerdo a la velocidad con que vibran se manifiestan los distintos elementos materiales y los distintos elementos de la creación. De la misma manera, si nosotros infundimos sonido a una determinada frecuencia, a una sustancia determinada, la transformamos, porque hacemos que esa sustancia vibre en otra frecuencia. ¿Se entiende esto? Y un caso muy típico de esto, y lo tenemos en la casa casi todos, es el horno microondas, ¿no? El horno microondas genera una onda o un sonido que no puede ser percibido por el campo auditivo humano, pero modifica la materia de tal manera que la pone caliente, ¿no? Lo que hace eso es que hace que los electrones que están dentro de la materia vibren de tal manera, se choquen unos con otros, y por esa fricción se produzca el calor en el elemento que está calentado o se le ha infundido temperatura solamente por sonido. ¿No? A lo mejor nosotros no nos damos cuenta de la magia que tenemos alrededor nuestro todos los días, ¿no? Pero en el mismo microondas tenemos un ejemplo de cómo el sonido transforma la materia, ¿no? De la misma manera, ustedes recuerden que en los Vedas, ¿no? Se explica que los brahmanas, ¿no? Prendían el fuego de los sacrificios con sonido, ¿no? Con las maderas arangi, ¿no? Que eran maderas especiales, los brahmanas cantaban determinados mantras, y ese sonido que ellos producían hacía que se prendiera fuego sin necesidad de fósforos o encendedor. Hoy en día no hay brahmanas cualificados para cantar los mantras de esa manera. Pero bueno, tenemos un ejemplo ahí también en las escrituras de cómo por mediación sonora se transforma la materia. Bueno, las armas atómicas, ¿no? Las armas atómicas que se hace, se infunde un sonido o a través de una ficción nuclear que se llama fisión nuclear, en la que se rompe el átomo, ¿no? Se libera la energía que tiene el átomo y se produce la reacción en cadena y lo que da lugar a las armas atómicas. Y otro caso que tenemos también son los vimanas, ¿no? Los vimanas son las naves voladoras de las que leemos en los Vedas, ¿no? Y que leemos en el Bhagavatam inclusive, que son vehículos que se manejan por sonido, ¿no? Se utilizan distintas sustancias especiales en la naturaleza y de acuerdo al sonido que emite o se hace emitir, esas naves flotan y transportan a la gente. De todas estas cosas que yo estoy diciendo, pueden encontrar cientos de documentales en internet, ¿no? No hechos solamente por gente que especula, sino por científicos, bueno, que también especulan, pero en plataformas serias como Discovery Channel o National Geographic, sobre vimanas de la India, ¿no? Y cómo Hitler tomó toda esa parte de la ciencia védica para hacer sus propios vimanas y bueno, y obviamente el origen de la bomba atómica por von Braun. Todo salió de ahí de los Vedas. Y todo manipulando la materia a través del sonido. Ok, con esto hemos, digamos,
hemos hecho un repaso, digamos, de lo que tenemos a diario para darnos cuenta de cómo el sonido, ¿no?, transforma la materia y también transforma la conciencia, ¿no? Entonces acá yo doy una pequeña explicación a estos grupos de personas que hacen yoga acerca de qué significa mantra, todos conocemos como devotos, man, mente, tra, que viene del verbo trayate, significa liberar, ¿m? O sea, ese sonido que libera la mente. Entonces, también les hago un repaso sobre esto, los mantras de la vida diaria. Aunque no nos demos cuenta, nosotros pensamos que solamente cuando cantamos el Maha Mantra de Krishna estamos cantando un mantra, pero en realidad todo lo que nos rodea es un mantra. Los colores, los sabores, los aromas, los paisajes, el entorno, ¿no? Todo lo que, el color de las paredes con las que está pintada nuestra casa, todo es sonido y todo afecta de una u otra manera nuestra conciencia. Bueno, acá les menciono o les explico algo acerca del Pranava Omkar, del Devanagari, que son los símbolos que representan los distintos sonidos en el sánscrito, ¿eh? Y empiezo a hablar de esta parte que es muy importante, como el yantra, ¿no? ¿Qué es el yantra? El yantra es la proyección gráfica de un mantra o un sonido, ¿no? Ahora les voy a mostrar un experimento que existe hace muchos años y que para la gente les llama mucho la atención. Por ejemplo, acá estamos viendo el Sri Yantra. Sri Yantra con palabras sánscritas, con mantras alrededor, ¿no?, que es la proyección gráfica, básicamente, de Shri, ¿eh? Inclusive en este caso es la proyección gráfica o la vista superior, podríamos decir, del universo material, o de Bhumanda, en un sentido. Pero antes de ir a eso, quiero mostrarles este video que muchos de ustedes lo han visto. También hay muchos videos como estos en internet, los pueden buscar. Son experimentos en que se muestra, ahí les voy a mostrar, cómo la materia es afectada por el sonido. Espero que se escuche el sonido también. Por si no se escucha en este video, para que ustedes lo entiendan, es una placa de metal que está sometida a una frecuencia que va en incremento, así. Va subiendo la frecuencia y va manifestando distintas formas yántricas, ¿no? Fíjense qué importante y qué interesante que es esto. Ahí está siendo sometido a un sonido, el sonido va incrementando de a poquito, de a poquito, de a poquito, y va generando los yantras. ¿Todos pueden ver eso? Sí, Baladeo. Bien. Ustedes imagínense que cada vez se va incrementando más el sonido, aunque no se escuche, imagínense que el sonido va incrementando, se va ampliando la frecuencia. Y a medida que distintas frecuencias llegan a su punto cúlmine, se forman estos distintos yantras. Sigue subiendo la frecuencia, sigue subiendo la frecuencia. Eso que tiran es sal o arena como para que se vea, ¿no? Básicamente lo que estamos viendo es que el sonido tiene forma, produce dibujos, produce una gráfica. Bueno, aquí las frecuencias ya llegan a ser casi inaudibles para el oído humano, porque son muy agudas, pero siguen generando formas, yantras. Bueno, entonces,
cuando nosotros vemos estos dibujos, que no entendemos mucho de qué se trata, básicamente lo que son representaciones gráficas de mantras. ¿Mm? Y aunque el mantra o el sonido produce o modifica también, como estábamos hablando, la materia, el espacio, la conciencia, estas formas, figuras que emiten un sonido también, aunque nosotros no podemos percibir, emiten un sonido por sus colores y por sus formas. Y eso no era ajeno a la tradición védica, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos un Sri Yantra en 3D, o la proyección, digamos, en 3 dimensiones de un Sri Yantra, ¿no? Que también emite un sonido, muy sutil, pero emite un sonido, que afecta la conciencia. Pero al ser un yantra de un mantra puro, ¿no? La conciencia se afecta de una manera positiva. Bueno, obviamente como la arquitectura védica no era ajena a esto, todas las cúpulas de los templos en la India son proyecciones gráficas a 3D de mantras. Todas las cúpulas en la India están hechas de esa manera. ¿Y cuál es el propósito de esto? El propósito es que cuando la gente ve los templos, esa imagen que se manifiesta, ¿no? Y que ingresa por la vista, purifica el corazón. Porque es una arquitectura que está hecha y emite un sonido trascendental. Por eso cuando nosotros vemos un templo, en realidad automáticamente esas formas nos inspiran un cierto sentimiento de paz, ¿no? Porque en realidad son sonidos, aunque los percibimos con la vista, están emitiendo un sonido. Acá tenemos, por ejemplo, el Sri Yantra, que se explica el universo material, y también la flor de loto o el yantra original, que manifiesta Goloka Vrindavan y los planetas Vaikuntha. Entonces, mantra es igual a manorata. Esto significa que un mantra o un yantra, digamos, es la expresión gráfica de un mantra, y un mantra es un vehículo, ¿no? Así como nos subimos a un auto y vamos a tal lugar, ¿no? De la misma manera, un mantra es un lugar donde nos subimos y vamos a un lugar. Entonces yo le pregunto a la gente que practica yoga, ¿a dónde quieres ir? Acá tenemos otra vez el Sri Yantra. Recién lo vimos como el sonido permanente manifestaba la forma o el dibujo. Por ejemplo, el pi, ¿no? Manifestaba un dibujo. Pero ¿qué pasa si nosotros a ese pi le agregamos pausa y ritmo? Por ejemplo, en vez de pi permanente que manifiesta el dibujo, le hacemos pi, pi, pi. ¿Saben qué sucede? Sucede esto. El yantra empieza a girar. El mantra empieza a girar. Nosotros vemos Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. No solamente estamos emitiendo un sonido, sino que le estamos dando ritmo. Y el ritmo hace que el sonido empiece a girar. O sea que la máquina se pone en movimiento. Por eso un mantra es un vehículo sutil en el que nosotros depositamos nuestra conciencia, nuestro ser, y nos dirigimos a algún lugar. Por eso yo les pregunto a la gente, ¿a dónde quieren ir? ¿No? Cuando me dicen, sí, nosotros cantamos mantra. Y bueno, ¿y a dónde vas con el mantra? ¿No? ¿Cuál es tu propósito? ¿A dónde querés llegar? Normalmente la gente no sabe, ¿no? Dicen, bueno, cantamos, total, todos los caminos llevan a Roma. No es así, ¿no? O sea, en un sentido, hagámoslo en un ejemplo gráfico. Nosotros estamos, estoy en Argentina y digo, bueno, si me tomo un colectivo o un auto y sale el auto, voy a llegar a algún lugar de la Argentina seguro. O sea, si es que no paso las fronteras, menos hoy día con el tema del COVID, no me van a dejar, ¿no? Pero por otro lado, ¿no? Digo, bueno, pero ¿a qué parte de la Argentina quieres ir? O sea, si yo quiero, por ejemplo, ir a Merlo, a visitar a Adrisa y a Rati Manjari, no me voy a tomar un colectivo que salga
para Tierra del Fuego porque no voy a llegar, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, la gente, en un sentido, dice, no, cantar mantras igual es lo mismo y es beneficioso. Depende. O sea, puede ser que en términos de el aspecto impersonal de la verdad absoluta, seguramente algún aspecto de la verdad, de la forma impersonal del Señor o de la verdad absoluta va a llegar, porque no existe nada fuera de la verdad absoluta. Pero básicamente, ¿con qué aspecto de esa verdad absoluta te querés relacionar? ¿A dónde querés ir? Entonces eso es importante, o esta pregunta o esta cuestión es importante al hablar con personas que nos dicen que cantan mantras, ¿no? Decir, bueno, y con ese mantra, ¿cuál es tu propósito? ¿Dónde querés ir? ¿No? Exacto. ¿A dónde querés ir? ¿No? Un detalle más muy importante acerca del mantra, sobre todo en términos de Vaishnavismo, es que el mantra también, en términos espirituales, es una entidad viva, es una entidad viviente. Y al ser, por ejemplo, en el caso de Gayatri Mantra, cuando es cantado al oído del discípulo, el maestro espiritual insufla el sonido trascendental, pero con vida, ¿no? Eso es importante entender, que cuando uno canta mantras que no están, ¿no?, dentro de una asociación discipular, que tienen vida, en realidad pueden afectar solamente el tema material, pero no alcanzar grados de conciencia espiritual. El Mahamantra de Krishna es el mismo Señor Krishna, pero es imbuido en el corazón a través del oído del devoto por el devoto puro. Es, por ejemplo, les doy un ejemplo. Por ejemplo, una mujer lee un libro acerca de cómo quedar embarazada, ¿no? Pero no porque por leer el libro va a quedar embarazada. De hecho, tiene que haber alguien que inyecte la vida, ¿no?, en el vientre de ella para que quede embarazada. De la misma manera, los mantras, los Bija mantras, sobre todo mantras espirituales, son mantras que en realidad son efectivos o afectan o se vuelven realmente poderosos cuando son imbuidos por la vida espiritual de aquel que es el guru. Mientras tanto, ¿no?, si no son mantras que tengan que ver con aspectos espirituales, solamente modifican condiciones materiales de vida. Entonces, por ejemplo, voy a volver a compartir pantalla. Cuando hablo yo con la gente que estudia yoga, les explico que en realidad, en un sentido, podemos hablar de que hay sonidos karma, ¿no?, o sonidos que nos ayudan a elevar la conciencia y dirigirnos dentro del mundo material a los planetas celestiales. Entonces, sí, bueno, si querés ir a los planetas celestiales, tenés que cantar mantras que te dirijan a los planetas celestiales. O tenemos sonidos vikarma, ¿no?, que nos dirigen a los planetas infernales. Y también tenemos sonidos, afortunadamente, y por la misericordia de Srila Prabhupada, tenemos sonidos akarma, ¿no?, que están libres de las reacciones materiales y que nos hacen trascender el mundo material y nos llevan a la naturaleza eterna espiritual o a los planetas vaikunthas. De esto cada uno de ustedes puede inferir qué tipo de sonidos son, ¿no? Cada uno sabe más o menos qué sonidos elevan la conciencia materialmente hablando, o sea que nos elevan a los planetas celestiales, qué sonidos nos degradan, por ejemplo las cumbia villera y todos los mensajes que tienen, no sé, degradan la conciencia. Qué sonidos a karma o sonidos con naturaleza trascendental nos elevan a los planetas vaikunthas, ¿no? Yo leí un libro hace unos años atrás de un autor que explicaba que el grado de conciencia de las sociedades se puede percibir en la música que está de moda. Aquella música que está de moda en la sociedad y que es el furor, ¿no?, y todo esto, ese es el grado de conciencia que las personas tienen. Imagínense. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, algunas imágenes que nos van a reflejar sonidos. Esta es la forma occidental de manifestar, ¿no?, el medio ambiente. Imagínense todo el ruido que... Fíjense este cartel del barrio chino en Estados Unidos. ¿Cuánto ruido que hay en eso? ¿Cuánto de armónico, ¿no?, en términos material, para hablarle a la gente de yoga, cuánto de armónico puede haber en gente que vive en un entorno como este?
en donde hay un bombardeo informático de sonidos en la forma de imágenes, sonidos, aromas, olor a caño de escape, bocinas de auto, ¿no? ¿Hasta qué punto nuestra conciencia puede estar armónica, ¿no? En términos de elevar la conciencia? En realidad vivimos en una vorágine de mantras que en realidad perjudican nuestra elevación consciente. Y estas son algunas imágenes como para mostrarle a la gente, ¿no? Que el sonido en realidad nos altera, ¿no? Por ejemplo, ustedes se imaginan a esta raspando con las uñas del pizarrón. Ah, ya. Solamente de verlo ya nos produce la sensación, ¿no? Ok. Sí, el ciclo de la vida y la muerte, ¿no? Karma, vikarma, o en todo caso, en este caso estamos representando obviamente karma y vikarma, ¿no? Y están los sonidos trascendentales que son los sonidos akarma, ¿no? O aquellos que nos hacen trascender el mundo material. Tenemos algunas imágenes del universo acá porque queríamos demostrar también cómo el universo es un mantra, un yantra. Fíjense, esta es una forma de hoy de cómo está formado el universo material, ¿no? Pero si nosotros lo ponemos en este sentido, no es distinto a las cúpulas de los templos de la India, ¿no? En realidad son todas proyecciones de mantras en la forma de yantras. Bueno, esta lámina no recuerdo por qué la tenía acá, pero básicamente estamos hablando del universo material, el océano Karana Sai Vishnu, el océano también aquí adentro, aquí, con los planetas superiores, medios e inferiores, el Brahmayoti o el Brahman impersonal y los planetas Vaikunthas, donde el planeta principal es Goloka Vrindavan. Ah, sí, ¿por qué? ¿Por qué había puesto esto? Porque a través del sonido, explicaba el sonido akarma, ¿no? O los sonidos espirituales, uno puede trascender el universo material, atravesar el Brahmayoti y llegar a los planetas Vaikunthas. Y sí, cuando cantamos Hare Krishna, lo cantamos amparados en la misericordia del Señor Chaitanya, o sea que cantamos Hare Krishna, pero por la misericordia del Señor Chaitanya primero cantamos el Panchatattva Mahamantra. No solamente podemos alcanzar los planetas Vaikunthas, sino Goloka Vrindavan. Ahora, cuando estuve en la última edición del GBC College en Brasil, le hice una pregunta a Santidad Bhakticharu Swami, que nos dejó el año pasado, y me decía que si uno no canta el Mahamantra Hare Krishna, amparado en la misericordia del Señor Chaitanya o el Panchatattva Mahamantra, uno nunca puede alcanzar Goloka Vrindavan, a lo sumo los planetas Vaikunthas. Wow, ¿eh? Qué declaración. Muy bien. Entonces vamos a ver qué declaran los Vedas con respecto a los sonidos akarma, que es lo que me interesa a mí contarles a la gente que hace yoga. Ustedes ya lo conocen. Es importante, por ejemplo, el Kali Santarana Upanishad dice Iti Sodasa Kannanam, Kali Kalmasa Nasanam, Nata Parata Yopaya Sarva Vedeshu Drishyate, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ¿Qué dice el Kali Santarana Upanishad? Iti Sodasa Kannanam, que entre todas las formas, ¿no?, de mantras para esta era de Kali, por eso el Kali Santarana, no se encuentra un método más auspicioso para la elevación de la conciencia en ninguna escritura que no sea el Mahamantra Hare Krishna, ¿no? Entonces a veces los devotos dicen, bueno, pero el Mahamantra Hare Krishna, ¿dónde está? ¿En qué escritura está? Kali Santarana Upanishad, en este verso en particular, está nombrado el Mahamantra Hare Krishna en su totalidad. Ustedes pueden buscar después el verso completo, Iti Sodasa Kannanam, Kali Kalmasa Nasanam, no lo he puesto entero yo. Nata Parata Yopaya Sarva Vedeshu Drishyate, ¿no? De todas las escrituras que se han visto, no hay ninguna que diga que hay otro mantra mejor para esta era de Kali que, y ahí dice, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bueno, el Brihad Naradiya Purana, ustedes conocen, Hare Nama, Aiva Kevalam, Kalam Nastyeva, Gatiranyata, ¿no? Esta era de Kali Yuga, ¿no? No hay otra manera para alcanzar la liberación que el cantar el santo nombre del Señor,
cantar el santo nombre del Señor. Y vamos a repetirlo, pero siempre es bueno, ¿no? Prabhupada dice que cuando en una injunción védica, ¿no? Cuando una declaración védica se pronuncia 3 veces lo mismo, es porque es muy, muy importante, ¿no? Otros devotos agregan, ¿no? Cuando dicen Nastyeva, 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 ¿no? No hay otra manera, no hay otra manera, no hay otra manera, que no es por Karma Yoga, no es por Jnana Yoga y no es por Hatha Yoga o lo que sea, que se alcanza, ¿no? La perfección, sino que es por Bhakti o por el canto al santo nombre del Señor. Bueno, otro verso famoso del Srimad Bhagavatam que la gente que hace yoga no conoce, pero yo se los menciono. Krishna Varnantu Isa Krishna Sangopas Pangastra Parshadam Yogyai Sankirtana Prayahit Yayanti Hi Sumedasa, ¿no? Las personas inteligentes, Yayanti Hi Sumedasa, muy inteligentes, en esta era de Kali, ¿no? Van a cantar, ¿no? El santo nombre del Señor como el yagya prescrito para esta era. En el Chaitanya Charitamrita, de paso hago propaganda de los libros que esta gente no conoce, y se los ofrezco después cuando termine la clase. Nama Vishnu Kali Kale Ahare Dharma, Sarva Mantra Sarva Nama Eis Sastra Marma. En esta era de Kali no hay más principio religioso que cantar el santo nombre, que es la esencia de todos los himnos védicos. Ese es el contenido de todas las escrituras. Bueno, el Krishna dice en el Bhagavad Gita, Yagyanam Yapua Yagyosmi, de las vibraciones, yo soy el trascendental Om de los sacrificios, yo soy el canto de los santos nombres o el Yapa. Entonces aquí es una declaración de Prabhupada en esos versos que leímos del Bhagavatam acerca de la creación con respecto al sonido, como para confirmar un poco lo que hemos venido hablando. Si la Prabhupada dice, si quieren leer, a Karina Acevedo. Se dice que en primer lugar se crea el sonido denominado Tam Matra, y luego el cielo, y en este verso se confirma que de hecho es así. Pero el sonido es la forma sutil del cielo, y la diferencia que hay entre ellos es como la que existe entre el observador y lo observado. El sonido es la representación del objeto verdadero, pues el sonido que se produce al hablar del objeto da una idea de la descripción de ese objeto. Por lo tanto, el sonido es la característica sutil del objeto. En forma similar, la representación sonora del Señor, en términos de sus características, es la forma completa del Señor, tal como lo vieron Vasudeva y Maharaja Dasharatha, el padre del Señor Krishna y el padre del Señor Rama, respectivamente. La representación sonora del Señor no es diferente del propio Señor, debido a que el Señor y su representación en el sonido son conocimiento absoluto. El Señor Chaitanya nos ha instruido que en el santo nombre del Señor, como representación sonora del Señor, se invierten todas las potencias del Señor. Así pues, uno puede disfrutar de inmediato de la asociación del Señor mediante la vibración pura de la representación sonora de su santo nombre, y el concepto del Señor se manifiesta de inmediato ante el devoto puro. Un devoto puro, por lo tanto, no se aparta del Señor ni siquiera por un momento. El santo nombre del Señor, tal como se recomienda en los Shastras, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Puede, por lo tanto, ser constantemente cantado por el devoto que aspira a estar constantemente en contacto con el Señor Supremo. Aquel que es así capaz de asociarse con el Señor tiene la seguridad de que habrá de ser salvado de la oscuridad del mundo creado, el cual es un producto del ego falso. Tasmasi ma yotir gama. Bueno, aquí vemos cómo Srila Prabhupada en pocas palabras hizo un resumen de la idea fundamental atrás de esta charla, ¿no? Vuelvo a decirlo para aquellos que están por las dudas que alguno se sumó al último.
No es a lo mejor una charla con mucho contenido teológico Vaishnava y mucha bhakti, por decirlo de alguna manera. Es más bien un aspecto técnico del sonido para poder abordar a personas que cantan en distintas organizaciones mantras, los cuales no tienen mucha idea de qué se trata, ¿no? O a qué vehículo sutil se están subiendo y a qué lugar se están dirigiendo. Entonces, termina. A ver qué quedó aquí. Bueno, acá yo termino explicando lo que expliqué al principio, ¿no? Cuál es la analogía entre Om y Aum. Om se canta, pero en realidad el prana es Aum, ¿no? La A, como dice Prabhupada, representa a Krishna, la U a Srimati Radharani, la M a toda la creación y a las entidades vivientes, todas las energías que se expanden de la pareja original, ¿no? Entonces cuando nosotros cantamos Om, de alguna manera estamos cantando todo el contenido de la creación, pero cuando cantamos el Maha Mantra de Krishna, estamos cantando los aspectos y las características personales de la A, de la U, y de la relación que hay entre la M, la U y la A, ¿no? Y la relación amorosa que hay entre la A y la U. Entonces nos estamos metiendo no solamente en lo externo de la creación, sino en los sentimientos, ¿no? Que hay en ese Maha Mantra Hare Krishna, en los sentimientos que hay de devoción entre Radharani y Krishna. Y bueno, y de esta manera empezamos a entrar en los pasatiempos del Señor. Todo está ahí, como acabamos de leer en el verso que el significado de Srila Prabhupada. Bueno, esto también es una muestra que yo hago a la gente que no conoce al Señor Chaitanya, en el que él dejó Chetodarpanam Arjanam Baba Mahadavagni Nirvapanam Shreya Kairava Chandrika Vitaranam Vidyavadu Jivanam Anandam Buddhivardhanam Pratipadam Purnam Ristaswadanam Sarvatmas Napanam Param Vijayate Shri Krishna Sankirtanam. Gloria al Sankirtan de Shri Krishna, que limpia el espejo del corazón de todo el polvo acumulado por años y extingue el fuego de la vida condicionada de repetidos nacimientos y muertes. Este movimiento de Sankirtan es la bendición principal para toda la humanidad, pues difunde los rayos de la luna de la bendición, es la vida de todo el conocimiento trascendental, aumenta el océano de la bienaventuranza trascendental y nos capacita para saborear el néctar por el cual estamos siempre ansiosos. Obviamente hago toda una explicación de eso. Nam nama karida akari bahudani sarva saktis tatrarpitani amitas maranena kalaha etadishita vakripa bhagavan mamapi durdaivani drishani hajani nanduragaha. Oh mi Señor, solo tu santo nombre puede otorgar toda clase de bendiciones a los seres vivientes, y por ello tú tienes cientos y millones de nombres tales como Krishna y Govinda. En estos nombres trascendentales has investido todas tus energías trascendentales y ni siquiera hay reglas estrictas ni difíciles para cantar estos santos nombres. Oh mi Señor, tú eres tan bondadoso que nos has permitido acercarnos a ti fácilmente mediante el canto de tus santos nombres, pero yo soy tan desafortunado que no siento atracción por ellos. Okay, entonces, ahí termina mi presentación. Sí. Es la idea de que la gente termine cantando el Maha Mantra Hare Krishna con este yantra, o Sri Yantra con Krishna en el medio, con el Maha Mantra Hare Krishna es un yantra de 16 puntas, ¿no? O 16 esquinas, y también está en movimiento cada vez que nosotros lo repetimos. Así que, digamos, ese es el aspecto, digamos, técnico, podemos decir, la concepción sutil material que se puede dar a una explicación para que la gente entienda, ¿no? El poder del Maha Mantra Hare Krishna. Y como dejo de compartir pantalla acá. No sé. Ahí está compartiendo, Prabhu. Recién no estaba compartiendo, ¿verdad? No, recién no estaba compartiendo. Ok, bueno, se lo perdieron entonces. Sí. Bueno, la madre Ratimanjari, cuando pueda, usted dice que tiene una pregunta para hacer. Sí, abre el micrófono, Rati, te escucho. ¿Ahí está abierto? ¿Se escucha?
Sí, ¿Sí? ¿Se me escucha? sí, perfecto. Bueno, usted dijo que los mantras liberan energía a través del sonido y Sí, habló correcto. del Gayatri Mantra. Este Gayatri Mantra es muy famoso en la gente de yoga. Si bien no lo dicen completo, pero ellos cantan muchos, La primera línea. La primera la línea. primera línea. Bueno, Sí. entonces los devotos, ¿no? Los devotos. Eh, si este Gayatri Mantra libera la energía y pone en movimiento ese yantra, ¿no? ¿Cómo se entiende que el Gayatri Mantra es en silencio? Además Ah, porque. se recomienda que Ujú. se haga en silencio, ¿no? Porque si se dice que si uno lo dice en voz alta puede perjudicar a otras personas y o entidades vivientes. Entonces, ¿dónde está el sonido en el silencio? Muy buena pregunta. Sí, primero no es que la gente se perjudica, en realidad el que se perjudica sos vos. Si cantás el mantra Gayatri en voz alta, ¿por qué? ¿Por qué? Porque estás iniciando a la gente, estás volviendo gurú. Y te vas a llevar las reacciones de todas esas personas, ¿no? Bueno, ese por un lado. En segunda cosa es que las personas estas a las que te refieres cantan la primera línea de Gayatri, Sí, pero no tiene efecto el Gayatri en ellos, no tiene claro. efecto real en ellos cuando lo cantan, porque no proviene de una asociación discipular y no ha sido cantado en el oído por un gurú fidedigno. Como dije recién, un mantra en realidad es efectivo cuando es cantado por una asociación discipular que viene desde Krishna. El mantra es una entidad viviente que entra en el oído como el semen entra en el vientre de una mujer para procrear una vida. De la misma manera el gurú impregna el sonido trascendental en el corazón de su discípulo a través del oído, y de esa manera empieza a desarrollar, ¿no? Ese amor por Krishna a través del canto trascendental, ¿no? Entonces, eh, eso es un aspecto del tema Gayatri. ¿Y por qué se canta en sonido? Porque en realidad el sonido, ¿no? El sonido externo, cuando nosotros lo percibimos a través del pabellón auditivo, es la representación externa del sonido, ¿no? Pero el sonido también es sutil. Cuando vos cantás el Gayatri en tu mente, también lo estás vibrando, pero en el plano sutil, no en el plano burdo. Entonces el mantra Gayatri se medita, pero en realidad no es que lo estás meditando, sino que lo estás cantando en el corazón. De hecho, bueno, no sé si a todos les pasa, pero cuando yo canto el Gayatri automáticamente me empiezo a mover, porque es como que naturalmente uno siente ese ruchi, ¿no? O esa velocidad trascendental que produce el meditar en el mantra Gayatri, como cantar el Mahamantra de Krishna, ¿no? Entonces, aunque uno no lo está percibiendo en forma burda, el origen de todo es sutil, inclusive el origen del sonido es sutil, ¿no? Todo lo que existe en el mundo material, ¿eh? Primero se manifiesta en el plano sutil. Por ejemplo, todo lo que está ahí en tu casa, los muebles, la silla, la mesa, la computadora, primero ha sido pensada por alguien y después se ha vuelto se ha vuelto manifestada externamente. Pero primero hay una concepción sutil de lo que existe, ¿no? De esa misma manera, ¿no? Cuando la creación se pone en marcha, hay un aspecto sutil. Por ejemplo, cuando la creación se manifiesta con los sonidos, los colores, los aromas, los sabores, que en última instancia acabamos de entender que son todos sonidos o vibraciones, distintas frecuencias vibracionales de la materia básica, no significa que antes de eso no existía, sino que en el plano espiritual existen en su forma espiritual, sutil, ¿no? También, y después se manifiestan en el plano burdo, en el plano material. Pero cuando la creación material deja de existir, no es que el sonido no existe más, existe, pero en el plano sutil o en el plano espiritual. Si entendemos por sutil, por ejemplo, el Brahman, ¿no? El Brahman impersonal. No sé si se entiende la respuesta. Sí.
Por ejemplo, cuando cantas el Gayatri, una de las experiencias que yo he visto, que tienen muchos devotos, ellos leen, ¿no? Bueno, el gurú le canta el Gayatri, ¿no? En el caso de nuestro gurú nos cantó palabra por palabra. No sé si a ustedes le hizo lo mismo. No es que lo cantó con un ritmo, con una melodía, no. Palabra por palabra, ¿no? Y después, hablando con muchos devotos que habían recibido la segunda iniciación, me contaban que cuando ellos cantan el Gayatri, automáticamente lo cantan con ritmo, como por ejemplo, ¿no? Y uno dice, ¿de dónde sacaste ese ritmo y ese sonido? Si nunca lo escuchaste cantado así. Porque en realidad existe, ¿no? El Gayatri Mantra es una plataforma también en el aspecto sutil, obviamente trascendental, pero tiene su ritmo, su sonido. Y lo increíble de esto, bueno, puedo cantar la primera línea del Gayatri, total, nadie se va a iniciar porque yo cante la primera línea, ¿no? Porque está en todos lados, ¿no? Pero es Om Bhurbuvat Swaha Tatsavitur Varenam Bargo Devasya, ¿no? Y resulta que los devotos, cuando lo han cantado mentalmente, lo han cantado con ese ritmo y esa métrica. Y nunca lo habían escuchado de esa manera, ¿no? Entonces ahí estamos viendo que en realidad, por misericordia del Gurú, estamos entrando, ¿no?, en un aspecto del mundo espiritual, ¿no?, que por misericordia del Gurú estamos conectando con lo mismo que conectan todos. Otro hecho científico que prueba que la conciencia de Krishna no es algo inventado, ¿no?, o algo caprichoso. Todos tenemos la misma experiencia, o muchos devotos tienen la misma experiencia, sin que nadie les haya cantado el Gayatri con ritmo, con sonido, o con métrica, ¿no? No sé si te pasó a vos. O si hay alguien más aquí que tenga segunda iniciación que haya tenido la misma experiencia. Bueno, no sé si eso responde a tu pregunta. Sí, ampliamente. Y si puedo hacer una más, una cortita, que Sí, claro, si quieres. Si es sutil y ahí está el sonido y poner en marcha esa energía, ese Gayatri Mantra. Hablo del Gayatri Mantra porque es en silencio, no hablo del Mahamantra de Grisha, que lo hacemos en voz alta. Que también lo podemos meditar. También lo podemos meditar. Uh-huh. Bueno, ese Gayatri Mantra entonces, al ser sutil, ¿me beneficio solamente yo o se beneficia digamos, el lugar, las personas donde lo estoy cantando, el ambiente? Sí. Todo va a depender de tu potencia o de tu shakti. Pero todo el ambiente se vuelve un ambiente Vaikuntha desde el plano sutil en adelante. Si vos tenés mucho shakti, ¿no?, inclusive, hay dos cosas que tenemos que entender también en este asunto. Está el aspecto espiritual, está el shakti material, ¿no?, que también el shakti material también está en el plano sutil, ¿no? Por ejemplo, el guru, cuando habla algo, tiene tanto shakti debido a sus austeridades, a su veracidad, que lo que dice prácticamente se manifiesta. O sea, es lo que dice Krishna, y cuando mi devoto declara algo, se cumple, ¿no? Eso dice Krishna en el Bhagavad Gita, ¿no? Entonces, yo recuerdo que muchas veces le he dicho a Guru Maharaj, a veces estaba por decir algo, y le digo, Maharaj, no lo digas, el chiste, le digo, ¿no? Porque cuando Guru Maharaj dice algo, tiene tanta potencia que se da, ¿no? Es como, pasa. Entonces, ¿qué pasa? Tiene que ver esto con la Shakti, que es material en un sentido, ¿no? Es sutil, pero es material. Y después está la Shakti espiritual, que es el agrado de que Krishna tiene por el servicio devocional que hace o que le ofrece su devoto puro, ¿no? Y cómo manifiesta la Shakti. ¿Ok? Entonces, cuando una persona de esas características, ¿no?, podríamos decir mitad yogi o poder místico yógico y mitad shakti espiritual por misericordia de Krishna, medita en un sonido trascendental, automáticamente el ambiente se vuelve Vaikuntha.
Por ejemplo, muchas veces nos pasa de que cuando estamos en presencia de una gran personalidad, no solamente nosotros como devotos, sino gente que no es devota, automáticamente siente la atmósfera de Vaikuntha tan solo por la presencia de la persona, por su aspecto sutil, ¿no? Como dicen los mismos discípulos de Prabhupada, y bueno, nosotros tenemos experiencia también con Guru, pues yo por lo menos con Guru Maharaj lo percibo así, pero bueno, sacando a Guru Maharaj de lado, cuando los discípulos de Prabhupada dicen, cuando Prabhupada llegaba a algún lugar, la atmósfera se volvía atmósfera Vaikuntha. O sea, el aspecto sutil se volvía todo un entorno Vaikuntha. Inclusive para la gente que no entendía nada de espiritualidad, ¿no? También percibían lo mismo. ¿Qué decir de esa persona en el plano sutil, en el plano mental, que no lo podemos ver en forma burda, pero existe, lo vibra de manera en que se vuelve armónico por el vibrar un mantra trascendental? Entonces por eso digo, sí, el ambiente se modifica si vos inclusive meditas en el Gayatri Mantra, pero todo mucho va a depender de tu potencia espiritual y tu potencia o tu Shakti material, como un yogi. Gracias. Anyway, siempre beneficioso. Gracias. No sé si podés leer. Gracias. Hay una pregunta de Silvia Caballero. Sí, Silvia, de San Juan. Hare Krishna. Sí, ahí dice. ¿La lee usted o la leo yo? Yo la estoy leyendo, sí. Hare Krishna Prabhu, todas las glorias de la Prabhupada. La imagen o yantra del Maha Mantra Hare Krishna, ¿puede compartirla? Sí, la puedo compartir. ¿Ahora o quiere que se la envíe? Una pregunta, entonces, ¿la real iniciación sería la real? La segunda. Ok. No, las dos iniciaciones son reales. De hecho, uno puede alcanzar, ¿no?, el mundo espiritual tan solo recibiendo la primera iniciación. Ese es lo que declara Srila Prabhupada, ¿no? Porque cuando nosotros cantamos el Maha Mantra de Krishna, lo hemos recibido a través de la asociación discipular, ¿no? Por lo tanto, el Maha Mantra de Krishna es un mantra vivo. Otra cosa que me pasó, y la experiencia que yo tengo, yo escuché el nombre de Krishna a veces en otras tradiciones o en otros libros, que no eran libros Vaishnavas, y sí, me sonaba algo atractivo el nombre, pero nunca percibí en el corazón lo que percibí cuando lo escuché de los devotos. Entonces ahí vemos también que el santo nombre cantado por los devotos se percibe de una manera distinta, y en mayor medida si ese devoto es más avanzado espiritualmente, ¿no? Cuando canta el Maha Mantra es distinto. Cuando uno escucha el mantra cantado por un Vaishnava puro, y hay una diferencia, ¿no? En realidad hay una diferencia. Ahí tenemos en realidad una prueba científica que nosotros podemos llegar a nuestro propio vijnana, a nuestra propia realización, de que el Maha Mantra, ¿no?, tiene más potencia en términos de la mayor potencia que tiene ese Vaishnava que lo está cantando. Entonces, la segunda iniciación, en un sentido, lo que sucede es que hay un mayor compromiso del devoto, ¿no?, con el maestro espiritual y la misión de Srila Prabhupada. Cantando Hare Krishna, ya habiendo recibido la iniciación Harinam del maestro espiritual, uno tarde o temprano vuelve de vuelta con Krishna, ¿no? Es un hecho. Ahora, cuando uno alcanza la segunda iniciación y canta o medita en el Gayatri Mantra, eso le lleva a una conexión más profunda en un sentido con el Maha Mantra. Creo que también todos los devotos que tienen segunda iniciación tienen experiencia de eso. Y básicamente lo que significa una segunda iniciación, como cuando yo me tomé mi segunda iniciación, le pregunté a mi guru qué significaba, me dijo, bueno, básicamente significa que tu cuerpo no te pertenece más, ¿no?, que tu cuerpo es de tu maestro espiritual. Entonces cuando uno alcanza la segunda iniciación, es porque uno a través de la primera iniciación ha demostrado ser una persona seria, un devoto sincero, ha demostrado madurez en su vida espiritual, compromiso, y tiene ganas de en realidad alcanzar un compromiso mayor. Es decir, bueno, ok, digamos que en la primera iniciación, el maestro espiritual
le da las bendiciones a uno para empezar en la vida espiritual. Y en la segunda iniciación, lo podemos ver de distintos puntos de vista, pero básicamente lo que significa es que el gurú se ha complacido con el servicio que has hecho, te ofrece, ¿no?, ese regalo, o uno le pide, si le da ese regalo también, con la idea de que el compromiso que uno asume ante la misión de Srila Prabhupada y la misión de nuestro Guru Maharaj, que no es distinta de la de Srila Prabhupada, se vuelva más seria y más comprometida. O sea, que uno básicamente está absorbiendo completamente en el servicio devocional del Señor. Entonces, en un sentido, las bendiciones, o sea, tan solo con cantar el Panchatattva Mahamantra y el mantra de Krishna, uno alcanza sin duda el destino final o el amor puro por Krishna, ¿no? Lo que hace el Gayatri Mantra es que a lo mejor nos ayuda un poco más a rendirnos más al servicio devocional y tal vez, en algunos casos, concentrarnos mejor en el canto del Mahamantra de Krishna. ¿Pero por qué? Porque el Mahamantra, como explicaba el Gayatri Mantra, como explicaba Rati, se medita, no se canta externamente. Pero como dije también, si nosotros queremos tener una mayor capacidad de cantar y meditar en el Mahamantra, podemos cantarlo en forma de meditación también, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros estamos cantando el Santo Nombre, podemos cantar Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, y gradualmente irlo llevando para el corazón, ¿no? Lo vamos llevando para adentro. Vamos silenciando externamente y lo vamos llevando al plano de la mente, porque a veces estamos cantando el Mahamantra con la boca y la mente está en cualquier lado, ¿verdad? Entonces, cuando eso pasa, podemos cantar el Mahamantra e ir para adentro. Hare Krishna, Krishna. Hare Rama, Rama Rama. Y ir llevándolo del plano mental al externo, porque en realidad la idea de cuando cantamos el Mahamantra es que tanto la mente, la boca y el corazón estén alineadas, ¿no? Que estén todos absortos, ¿no?, en el canto del Santo Nombre. Entonces es una práctica que podemos hacer que, a mí entender, es la misma práctica que cuando uno canta el Gayatri le ayuda a mejorar el canto del Santo Nombre. Así que es un consejo que por ahí que puede ser útil a aquellos que cantan el Santo Nombre y todavía no tienen segunda iniciación. No sé si eso responde a tu pregunta, Silvia. Hare Krishna, Prabhu, sí, perfecto, entendí todo, muchas gracias. Ok, bueno. Sí. Perdón, Shalmastami también levantó la mano de Merlo. Krishna, gracias por la clase, muy inspirante. Quería consultarte, cuando uno hace la puya en el altar, que al ofrecer los distintos artículos a las deidades, por cada artículo emite un mantra, ¿qué es lo que sucede cuando emite ese mantra y ofrece el artículo a las deidades, ¿no? Sí. Cuando Pancho Payano, cuando ofreces los 5 artículos a las deidades, sí, ¿no? Estás ofreciendo, digamos, en forma burda la flor, y dan pushpa namaha y también estás ofreciendo la flor, por ejemplo, ¿no? Sí. Con el mantra, con el sonido y con el objeto directamente, ¿no? Sí. O sea, es como una doble ofrenda o una ofrenda más concentrada, ¿no? Yo pienso que también sirve para ayudarnos a entender que estamos haciendo una ofrenda, porque a veces no estamos 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, y estamos contando las vueltas y ni siquiera estamos poniéndole como la cuestión de que es la más importante, la cuestión afectiva de la ofrenda, ¿no? Que la puya no se vuelva solamente un ritual externo, sino que también podamos comunicar algo con el corazón al ofrecer todos esos artículos auspiciosos. De hecho, también inclusive a veces, haciendo una comparación análoga con lo que hablaba del Mahamantra recién, escuché a su santidad Jayapataka Swami decirle a un discípulo, porque lo hicieron una vez, estaban de parikram y no tenían los elementos para hacer la puya, a la deidad que habían llegado a visitar en uno de los lugares del parikram de Mayapur,
en que el devoto hiciera la puya mana puya, ¿no? O sea, que le hiciera con la mente. Y el devoto empezó a hacer la ofrenda, ¿no? Cada artículo, y hacía como que lo tenía en la mano y cantaba el mantra, ¿no? Y cuando terminó la ofrenda, Yayapataka Swami dijo, nunca vi una puya con más devoción que esta, le dijo a su discípulo. Sí. Pienso que eso es lindo, porque también no estaba ofreciendo solamente el objeto, sino el sonido, ¿no? Que representa el objeto. Entonces es como una ofrenda doble, en el plano burdo y en el plano sutil. Porque ahí estás ofreciendo el incienso que se percibe con el perfume, ¿no es cierto? Estás ofreciendo el fuego con la lámpara, estás ofreciendo flores, son perfumadas, estás ofreciendo aire, dupa, pushpa. Estás ofreciendo todo eso, ¿no? Y el sonido con la caracola. El sonido de la caracola. O sea, de acuerdo a lo que vos explicaste, realmente es muy, muy mágico, ¿no? Todo eso, que sea como se hace. Y qué linda meditación al momento de hacer la puya, ¿no? Qué linda meditación al momento de hacer la puya. Claro. Porque como estamos en el entorno, no llegamos a apreciar, como vos dijiste en la palabra, lo mágico y místico de todo lo que tenemos ahí, ¿no? Cuando vemos que una flor es producto de una semilla que entró en la tierra y ha generado ese color y ese aroma solamente de la tierra, nosotros si cavamos en la tierra no vamos a encontrar ese perfume o ese color, ¿no? Sin embargo, por la mística del Señor se ha creado esa hermosa forma que en realidad es un yantra también, ¿no? Una forma simétrica que emana un aroma, un color. Y decís, wow, ¿no? ¿Cómo esto es posible? ¿No? Y Krishna te lo está dando para que se lo ofrezca. Es re loco, ¿no? Entrar en ese mundo es la perfección de la puya. O sea, es una manera se produce como una reciprocidad, ¿no? Que lo que te da, pues después tenés un reconocimiento que eso viene de Krishna y se lo ofreces, ¿no? Entonces se produce una conexión, digamos, ¿no? Toda una... Sí, se produce una conexión del corazón, que es lo que más queremos lograr. Claro. Así es. Bueno, es una linda idea para que mañana cuando hagamos la puya meditemos en todo eso. Sí, claro. Porque si no es algo mecánico, es algo que no es material, no es espiritual. Sí. Lo mismo cuando ofrecemos los alimentos, por ejemplo, que lo ofrecemos con mantras, ¿no? Sí. También es algo místico, porque Krishna con su saliva lo está probando, ¿no? Sí. Y todo va a depender de la conciencia y de la calidad de nuestra conciencia en el momento de la ofrenda, cuánto más rico va a saber ese prasad. Claro, sí. Una chica me comentaba, ¿no? La hija de mi señora, que yo preparaba unos tecitos, ¿no? De hierbas, y dice que en su casa ella también los preparaba, pero nunca tenían, no era lo mismo, no era el mismo sabor. Por más que ella ponía todos los mismos elementos, no era lo mismo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Como decían los otros, le faltaba la saliva de Krishna. Sí, es así, ¿no? Es como está la historia que yo sé contar a veces para explicar como las glorias del prasad. Es que la mamá, ¿no? Por ejemplo, la abuela está toda la semana esperando que los nietos vengan el fin de semana para cocinarle lo que a los chicos les gusta. Y la abuela el fin de semana hace los tallarines o lo que sea, ¿no? Y la mamá viene y le dice, mamá, ¿cómo haces? Los chicos vienen acá y se comen todo. Yo lo hago igual que vos, le pongo los mismos ingredientes, lo cocino al mismo tiempo y no me comen las cosas en la casa, pero vienen acá y se comen todo. ¿Por cuál es la diferencia? ¿No? Y obviamente el amor, ¿no? Que está imbuida esa ofrenda. Que la abuela está extrañando a sus nietos, esperando toda la semana, ¿no? Sí, es una linda meditación que antes de levantarnos en la mañana, llega un momento en el que nos tenemos que sentir como muy ansiosos en términos de amor,
de levantarnos a hacer la puya al Señor, ¿no? O sea, ay, me tengo que levantar y voy a ir a buscar unas flores acá, voy a traer esto de allá y le voy a poner esta ropita. Nuestro momento más hermoso del día, en el que tenemos la oportunidad de estar 2 horas en una relación íntima con el Señor. Así, bueno, este es mi momento del día en el que voy a estar enamorándome o compartiendo una relación, ¿no? Cualquiera sea el avance que uno tenga, con mi Señor, ¿no? Entonces cuando uno se va a acostar, ya se induce a pensar de esa manera, es decir, me tengo que levantar lo más temprano posible, a saborear, ¿no? Y a aprovechar mi relación íntima con Dios, ¿no? Y ya, de manera que cuando me levante, ya uno se levanta predispuesto con ese humor, ¿no? Con ese decir, ah, qué lindo, ahora voy a poder con mi yapa disfrutar de mi relación amorosa con mi querido Krishnita, ¿no? Bueno, esa debería ser nuestra meditación al acostarnos y cuando estamos por despertar. Y lo mismo pasa con Tulasi, ¿no? También. La puya que se le hace a Tulasi, todo eso. Va, en realidad, todo es científico, ¿no? Todo forma parte del servicio devocional para crear una conciencia de Krishna que nos, como vos dijiste, nos vaya acercando al mundo espiritual, ¿no? Sí. Sí. En realidad el mundo espiritual está ahí, ¿no? En nuestra puya, en nuestra adoración a las deidades, cuando les cambiamos la ropita a las deidades, en la adoración a Srimati Tulasi Devi, que es tan dulce, tan hermosa, ¿no? Está todo ahí en el mundo espiritual. Todo depende de nuestro grado de conciencia, nuestra entrega, en poder apreciar que en realidad estamos ahí, estamos en el mismo mundo espiritual. Sí. Bueno, gracias. Hare Krishna. Hare Krishna. Gracias a vos. Bueno. Usted de Nupal Prabhu, que es el anfitrión, disponga. Muchísimas gracias a todos por haber participado. Gracias Baladeva, gracias Rati Manjari, gracias a mí. Y también quería decirlo públicamente que Silvia va a poder tomar iniciación dentro de 2 semanas, el 27 o 28, no sé cómo será ese día. Y preguntas que son muy interesantes y dentro de poco ya va a poder ella tener esa posibilidad con su guru y con todos los devotos de Mendoza que van a viajar a San Juan para poder hacer esa hermosa iniciación. Así que muchas gracias, Prabhu. Muchas gracias, Prabhu. Aprovecho la oportunidad para que me envíen sus bendiciones. Muchas gracias, estoy muy feliz. Haribo. No, por otro lado, hay bendiciones que ya llegan solas, así que su guru ya la ha aceptado y de tan lejos le manda todas las bendiciones. Su guru es muy especial, es muy cariñoso y muy misericordioso. Su guru es Bhaktisundar Goswami Maharaj, así que desde tan lejos con el Zoom uno se puede iniciar ahora en esta hermosa pandemia que nos ha pasado a todos. De una forma o de otra estamos todos conectados dentro. Bueno, ahora me toca la parte de las cosas que vamos a tener en esta semana. Y bueno, como primera medida, recordarles a todos que tengan una oración para Nanda Raj. Nanda Raj está en una enfermedad de cáncer, ¿no? Él está en un hospital aislado, está bien atendido, eso es lo que me dijo, y lo que él quiere es que si le van a hacer oraciones a él, que sean oraciones para que él siga sirviendo a los devotos y al Señor. Él me pidió y le pidió a muchos lo mismo. Creo que él es un devoto muy avanzado y es un devoto muy consciente que está tomando toda la situación que está pasando muy bien, muy bien. Realmente es un devoto avanzado.
Por otro lado, quería agregar que en esta semana tenemos la visita nuevamente de Arjuna Saka, que va a tomar un punto muy interesante que era escritos de Srila Prabhupada sobre los gnósticos. Esa forma de pensar de los gnósticos y su experiencia que tuvo en la India. Así que Arjuna Saka va a hacer mención que es la definición de gnósticos y la definición que daba Srila Prabhupada con respecto a esa situación que tenía. Entonces, Conciencia de Krishna abarca todo el contexto universal, creo. Así que va a dar esa clase el martes a las 20:15 horas por el Zoom. Ya vamos a estar ofreciendo. Los lunes y los jueves estamos leyendo el Srimad Bhagavad Gita. Estamos en el capítulo 2, así que estamos leyendo con los devotos. El martes también tenemos a Krishna Katha. Estamos acercándonos a la parte del nacimiento de Chaitanya Mahaprabhu, así que Keshava Ram está dando Krishna Katha y va a estar desarrollando todo ese advenimiento del señor Chaitanya. Ese será el martes a las 18, no sé si me confundo, Ekendra. Creo que sí. Esta semana va a ser 18:30 porque el devoto a las 17 tiene otra clase. Bueno, muy bien. Tiene una clase seguro que para Buenos Aires. Entonces, eso sería el jueves. El miércoles tenemos leyendo la ciencia de la autorrealización. Y el viernes, que sería el programa de Nanda Raj, del Néctar de la Devoción, estaremos leyendo, compartiendo entre todos los devotos que se van uniendo, el Néctar de la Devoción. Sabemos que él no puede estar presente por la misma situación que estaba comentando al principio, pero él está mandando unos audios y que después yo se los comparto con la explicación de todo el tema que vamos a leer, que sería el capítulo 17, si no me confundo. Entonces, el domingo tenemos la visita nuevamente de Aravinda Prabhu, nuestro hermano espiritual, desde México. Va a estar dando... este domingo no, me confundí. Ya les vamos a estar diciendo lo que... Sí. Después, entre la semana, yo les voy a decir lo que va a haber el sábado y el domingo. Bueno, muchísimas gracias a todos los devotos reunidos acá. Desde todos lados. Muchísimas gracias, Baladeva. Esta clase me gustó muchísimo, no solamente ahora, sino también cuando lo conocimos, así que fue un gusto haberlo llevado esa vez en el autito ese, en el super motor. Y esa clase fue maravillosa. Siempre me acuerdo de todo esto. Y lo único que anoté acá son las cosas que no pude anotar esa vez. Así que muchísimas gracias por la clase. Un aplauso para Valera, muy buena clase. Muy bueno. Gracias. Bueno. Prabhu Baladeva ahí en el Face dice la madre, ya le digo, Mahasakti Madhavi Devidasi. Y la madre Shubhakara también, que muy linda clase, que muchas gracias. También la madre Kelly. Bueno, Haribol, muchas mucho. Gracias. Estas son de Perú y de Bolivia. Aquí, permiso. Haribol. La madre Shubhakara de Mendoza y Kelly también. Y Mahasakti, no sé de dónde. Esa es la devota que digo que es de Bolivia o Perú, no sé. Ajá. Bueno, muy bien. Haribol, Hare Krishna, reverencia a todos.